Buen día, ¿cómo va? Acá estoy cortando una ananá para hacer el desayuno. Vamos a desayunar ananá con granola para tener muchas energías. Dormimos en este lugar re bien, re tranquilo. No apareció absolutamente nadie. Veníamos de varios días de dormir como en lugares con más tránsito, más ruido. Y acá un placer. Así que vamos a desayunar y arrancar el día. Bueno, llegamos a la entrada del estacionamiento, a Ilha do Japonés, y ahí te cobran. Todos los carteles dicen que tenés que pagar 25 reales. Y nosotros habíamos venido 2 días atrás, que al final no nos quedamos, y nos habían dicho que había que pagar 25 reales. Ahora resulta que hoy, la misma persona que el otro día nos había dicho 25 reales, nos quería cobrar 50, porque no sé qué de la tasa de desembarque de la van, tipo... O sea, ni en pedo. Entonces, al final se lo discutimos, estábamos a punto de irnos, dimos la vuelta con la camioneta y dijimos, chau, Ilha do Japonés, será en otra vida. Nos íbamos a Carabela gratis y viene una de las chicas y nos dice, bueno, por 25 reales se quieren quedar, y nos da este papel, que es el papel real del estacionamiento, que dice 25 reales. O sea, el estacionamiento es 25 reales. Nos quisieron ver la cara. No nos había pasado hasta ahora realmente en ningún lado que nos hayan querido cobrar más por turista, por extranjero, por lo que sea. Y no le funcionó porque la chapa rutera, fiel a sus convicciones, fiel a sus convicciones y a su ratitud, no iba a dejar que le caguen 25 reales. Por ahora... Nuestro inicio en la Ilha do Japonés estuvo ahí medio, pero vamos a darle una oportunidad. Sí, todo lo que es Ilha nos tiene. Claro. Más sabiendo que en Cabo Frío encontramos las mejores playas de Brasil, ¿no? Sí. Así que bueno, potencial tiene que tener. Nos dijeron que se puede cruzar caminando, que el agua te llega más o menos a la cintura, así que vamos a intentar probar qué tal nos resulta esto. Si no, nos vamos a tener que subir un barquito que nos cruza hasta allá por unos 10 reales, 10 o 15, no estoy seguro. Pero vamos. Bueno, cruzamos caminando, nos ahorramos 10 reales por persona, que es lo que sale la barcaza. Lo que sí tuvimos que hacer es cambiar la mochila por una mochila que es apta para agua, que es un gol, que se suelen usar para actividades de náutica, y nos vinimos nadando, súper viable. Y ahora vamos a recorrer un poquito la isla, está re lindo. De este lado está como el puerto de Cabo Frío. Así que nada, es como una visual más toda de barcos, pero del lado donde cruzamos, para mí es el más lindo.
Si te está gustando este video, no olvides suscribirte y dejarnos un comentario. Y seguinos en Instagram como @lachaparrutera. La isla es parte de una reserva natural y se llama Ilha do Japonés, por lo que estuvimos googleando recién, porque originalmente acá vivía una familia de japoneses que tenían salinas por acá cerca, hace 500 millones de años. Después esto se convirtió en un parque natural y es parte de una reserva mucho más grande que incluye un montón de otros puntos turísticos también acá por la zona de Cabo Frío y alrededores. Volviendo de la Ilha do Japonés, vamos para la playa das Conchas. Sí, nunca nos había pasado llegar a una playa de esta manera. Llega hasta la cintura, ahí un poquito arriba del ombligo, ahora que está la marea baja, por suerte. Sí. Pero bueno, son 15 reales, che, 10, 15. No, 10 cada uno. Bueno, pues un montón de plata. Tengo 40 reales. 40 reales son 1.600 pesos, ¿sabes Epa. cómo te camino esto? Lo lindo de vivir en una casita con ruedas es que te podés hacer unos fideos con tuco entre la visita de una playa y la otra. Y mi amor, ¿qué te parece Playa das Conchas? Está linda. Linda agüita, linda arena, tranquilidad, sin mucho ruido. Buen paisaje. Lindo solcito. Me gusta. Me gusta el nombre también. Y la lluvia nos terminó echando de la playa. Por suerte ya estaba empezando a bajar el sol, así que al revés, podemos decir que la lluvia nos esperó y nos dejó disfrutar todo un día de playa. Nos invitó que vayamos a merendar. Y ahora nos invitó a merendar. Vamos a ver si encontramos algo rico como para la merienda y si pasamos por una última playa antes de buscar un lugar donde dormir. Bueno, y loco clima brasilero, ya salió el sol. Llegamos a Caravelas y es como una especie de ¿Barrio? barrio cerrado. ¿Privado? Sí, pero adentro hay como
Pero parece abandonado. Sí, no sé, hay como un hotel, ¿cómo se dice? Como espiritual. Y nos recibieron unas señoras gritándonos. No sé, no entendemos bien de qué va esto. Vamos a ir a conocer la playa porque nos dijeron que era muy linda y que valía la pena pasar. Así que la vamos a ir a ver y ya después sí, cerramos el día. Está empezando a bajar el sol y en un ratito me parece que nos va a volver a correr la lluvia, ¿no? Y está picando el bagre. Y aparte de eso, loco, no encontramos panadería. Cada video de la chaparrutera es la lucha contra la panadería. Vamos a tener que cocinar un poquito más, no. Se nos acabó la harina leudante encima. No sé si venden acá. Vamos a tener que ir a la tacadista. Bueno, manden recetas, a ver, de cosas argentinas que podamos En hacer. una Essen chiquita. En una Essen chiquita. Muy linda y es toda para nosotros. No hay nadie. Lástima que no nos acompaña mucho el clima, pero muy linda. Le ponemos dedito para arriba a Playa Carabelas. Bueno, frenamos acá en una plaza a descansar porque en la van life no todo es playas espectaculares. Esto es una placita de bucios. Pero les quiero mostrar esto. ¡Chan! Conseguimos facturas y bizcochitos, libritos de una panadería argentina en Bucios. Así que estamos muy felices. Mi amor, ¿estaba rico? Estaba muy buena. Ahora quiero un cafecito para mojarla. Eso fue todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse, dejarnos un me gusta, sus comentarios, seguirnos en Instagram y esperar al próximo video.